donde la gente es salva solamente creyendo en el Señor Jesucristo como Dios y como Salvador. Donde la gente es salva recibiendo el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces por eso se sella el pacto, porque esto tiene su cumplimiento propiamente antes de iniciarse la gran tribulación. El Señor levantará su iglesia, una iglesia arrepentida, bautizada y llena del Espíritu Santo. Entonces por eso nosotros no vemos que la iglesia pasa por este tiempo de la gran tribulación. La iglesia es levantada antes de esta gran tribulación. Entonces él dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y ahí está el pacto de Abraham, que es un pacto de fe y de justicia. La iglesia está fundamentada en el pacto que se hizo con Abraham en cuanto a la fe y la justicia. Gloria al Señor. Y entonces confirmará el pacto con muchos. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. Recordemos lo que dijo Mateo 24:15. Mateo 24:15, voy a rogar a mi ayudante allí. Tomemos esa escritura para recordarla y aplicarla aquí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. A la mitad de la semana, es decir, a la mitad de la gran tribulación, se sentará el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Busque el texto, hermano. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Ahí tiene su cumplimiento esos textos, para que nos fijemos bien, porque dice a la mitad de la semana. A la mitad de la semana. Amén, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Inicuo, el anticristo, gobierno satánico. Nosotros estamos muy pendientes de lo que le sucede al pueblo judío en este tiempo. Y cuando nosotros vemos en unos años pasados, vimos al presidente de Israel haciendo pactos con el Papa, todos pensamos, ahí está el cumplimiento de la palabra de Dios, porque esas alianzas significan entonces que el pueblo judío está aceptando al anticristo como su gobernante, como el Dios que les va a guiar. Entonces mire, a la mitad de la semana se sentará el inicuo, el anticristo, un hombre satánico que gobernará el mundo. Por eso, esos 3 años y medio, vamos a hablar de la mitad de la semana, que son 3 años y medio de política del anticristo. Él no se ha sentado todavía
a reinar. Esos primeros 3 años y medio son de política, de pactos, de organización mundial, cómo se maneja la moneda, cómo la gente se someterá a un régimen establecido. Entonces en eso, en ese 3 años y medio, es donde vemos que en esas políticas comienzan a matar a todo el que no lo acepte como Dios y como Salvador. Él comenzará a matar, porque esa es su política. Y entonces, para él posesionarse, va a matar muchos hermanos, que es los que se quedan de la venida del Señor. Al quedarse de la venida del Señor, como ya lo he explicado, comenzarán a buscar los templos donde reunirse, donde congregarse. Y el Estado ya tiene una orden de que no puede existir otra religión de la que tiene el Estado. Entonces van a llegar a los templos, van a matar, van a destruir los templos, y los hermanos que verdaderamente han permanecido o permanezcan en la fe, creyendo, porque ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque ellos recibieron el Espíritu Santo, pero por alguna causa se quedaron de la venida del Señor. Eso debemos entonces en Apocalipsis capítulo 7. Yo no sé quiénes han leído esos versículos con buena precaución, con buen tiempo, porque para eso se les da esas escrituras, para que lean y confirmen que lo que se está haciendo allí tiene fundamentos en la palabra de Dios. El texto dice: después de esto, miré, Apocalipsis 7, verso 9, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Cuando se habla allí del Cordero, se habla del sacrificio de Cristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aquí es donde nosotros no somos jueces y no podemos juzgar en la salvación de otros, que a veces nos volvemos jueces diciendo: estos no, estos sí, estos tienen parecido, estos parecen ser. Pero allí es donde el Señor va a declarar quiénes verdaderamente estaban fundamentados en la fe de Cristo. Porque indispensablemente estos están aquí porque fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y eso es lo que el Señor conocerá en ellos. Recibieron el Espíritu Santo y estaban allí. Entonces el Señor va a aparecer a ellos, pero en medio de la persecución que ha establecido el anticristo, matando a todo el que no se someta, no se sujete, al que no obedezca, al que no lo adore. Por eso Él usará el medio de marcar a los hombres y a las mujeres, marcarlos colocando el número 666 como un número de identidad, de que pertenecen a ese gremio, pertenecen a esa organización, que son adoradores del anticristo.
Y la causa por la cual es todos tienen que colocar ese número, es porque no puede comprar ni vender. En los supermercados no le venderán. Usted tiene que tener una tarjeta, o lo más seguro tendrá un chip, bien sea en un dedo o en la frente, como dice la Escritura, en la mano o en la frente, para poder comprar en los almacenes, en el comercio. Usted tendrá que tener esa identidad. Y si no lo hace, se muere de hambre. Si no lo hace, está por fuera de los controles del Estado. Entonces, por eso, la forma de él someter al mundo es colocando ese número, como lo dice allí Apocalipsis capítulo 13. ¿Quiénes han leído el capítulo 13 de Apocalipsis? ¿Lo han leído? Algunos no. Algunos no lo han leído. Y están únicamente a lo que los demás les digan. Pero léalo. Y se da cuenta la situación que vivirán los que se quedan entonces de la venida del Señor. Ese anticristo, por esos 3 años y medio, que es la mitad de la semana, son las políticas del anticristo. Pero todos estos que aparecen allí delante del trono son los que ya han muerto por el testimonio del Señor, delante del Señor, y están gritando: la salvación pertenece a nuestro Dios, porque no tienen identidad. Es ahí donde nosotros juzgamos o vemos qué pasa con estos que están allí gritando: la salvación pertenece a nuestro Dios, porque allí el único juez es el Señor. El único juez es el Señor. ¿Quiénes pueden ser? La cosa fue que ya están allí y murieron por el testimonio del Señor, que es lo que dicen los versículos siguientes. Por eso la pregunta del anciano, el anciano que preguntó, dice, verso 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? No los conocían, no sabían quién eran, porque si hubieran tenido el nombre de Jesús, hubieran sido conocidos. Si hubieran tenido la sangre de Jesucristo, habían sido conocidos, pero no eran conocidos. Entonces, ¿quiénes eran? Dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La pregunta es: después de la venida del Señor por su iglesia, ¿seguirán habiendo bautizados en el nombre de Jesús? ¿Se seguirá predicando el Evangelio como hacen los hermanos en la calle, predicando y trayendo a la gente al arrepentimiento? ¿Seguirán predicando? No hay quien predique. ¿Será que los hermanos en ese tiempo serán llenos del Espíritu Santo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque el pacto ya está sellado. Sellará el pacto con muchos. El pacto está sellado. Entonces no hay predicación del Evangelio en ese tiempo. No hay bautismo, no hay arrepentimiento. Por eso el tiempo del arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús y ser llenos del Espíritu Santo es el que tenemos ahora. Ahora.
Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso todo el que se tranquiliza y no da esos pasos, prepárese entonces para que viva el tiempo de la tribulación. Pero uno se pregunta, ¿qué poder o qué autoridad pueden tener si no se arrepintieron, si no se bautizaron, si no fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Qué autoridad tienen? No tienen autoridad, ni tienen poder. No, pero es que yo soy capaz de morir. No, no, Señor. Si no fue capaz de vencer el pecado en este tiempo, mucho menos lo va a vencer allí. Si no fue capaz de renunciar al mundo en este tiempo, cuando lo tenemos todo, mucho menos allá. Todos estos que dudaron de las cosas del Señor, se quedaron de la venida del Señor, se van a hacer marcar en todas partes. Póngame en lo que sea porque no me puedo morir de hambre. Entonces, por eso, estas son escrituras que tenemos que repasarlas, mirarlas detenidamente. La salvación pertenece a nuestro Dios porque allí es el Señor el que salva. Lo que debemos saber nosotros es que Dios, el Señor Jesús, tiene un lugar especial para la iglesia. Eso nos lo dice San Juan capítulo 14, el versículo 3. Él tiene un lugar especial para nosotros. A ver, mi ayudante, vamos a leer ese versículo de San Juan 14, 3. Y los que están tomando nota allí, tengan en cuenta. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. La iglesia va a un lugar especial. No nos interesan los otros lugares. Están preparados así como vemos allí para muchos que fueron salvos, pero que no formaron parte de la iglesia. Hermano, la iglesia es algo muy especial para el Señor. Y entienda que lo primero que Él ha hecho es revelarnos su nombre. No tienen la culpa los demás evangélicos si el nombre no les ha sido revelado. Pero a nosotros el Señor nos ha dado la revelación de su nombre como el único Dios verdadero. Aleluya. Y esa es nuestra identidad. Con ese nombre es que somos conocidos por Él. Con ese nombre es que Él nos defiende, nos guarda, nos ayuda, nos libera. Por ese nombre. Entendamos que cuando el nombre de Jesús está en nuestras vidas, el diablo retrocede por todas partes. Aleluya. Glorificado el nombre de Jesús. Vamos a ver que el diablo se sentó, el anticristo, inicuo dice la Biblia, se sentó en el templo. Este es el tiempo en que los judíos están levantando un templo para recibir al Mesías. Ellos todavía no han creído que Jesús ya vino. Y están tomándose a todo Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad donde el Señor supuestamente va a venir. Pero no va a venir el verdadero Jesús, sino el anticristo es el que les va a llegar allí. Y es el que busca
a través de las alianzas y los pactos, sentarse en el templo. Volvamos a mirar a Mateo 24, en el versículo 32. Es lo que se está cumpliendo en los judíos en este tiempo. ¿Qué dice el verso 32? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sí, Señor. Este es el tiempo en que Israel o el pueblo judío está regresando de todas partes del mundo para congregarse en Jerusalén, porque allí ha de venir el Mesías prometido. Pero resulta que el que les aparece para eso es el anticristo. Y por eso, a través de los pactos y las alianzas con ellos, se va a sentar en el templo para gobernar. Pero ¿qué sucede? El pueblo judío se dará cuenta cuando éste se sentó en el templo, por las blasfemias, por los nombres que lleva, por los títulos que lleva, de que ese no es el Mesías. Entonces Israel todo se retirará y todas las naciones vendrán sobre él para hacer guerra contra ellos. Ahí está el cumplimiento entonces de Apocalipsis 13, 4 y 5. Apocalipsis capítulo 13, verso 4 y 5. Ahí está el cumplimiento. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Siga. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Sí, Señor. Entonces, ¿qué hace? El pueblo judío se dio cuenta que allí ese no es el Mesías prometido. Entonces los judíos rompen los pactos con ellos y se retiran. Y al retirarse entonces entran a formar parte de los 3 años y medio siguientes. 3 años y medio. Recuerden bien que 3 años y medio hay oportunidad para que algunos sean salvos. Pero después de esos 3 años y medio le corresponde solo a los judíos. Ahí no hay nada que hacer por salvación de otros. Los únicos que aparecen allí rescatados son el pueblo judío. Y allí se va al capítulo 12 de Apocalipsis. Otro capítulo que usted debe de leer con cuidado, porque ese le corresponde ya al pueblo judío. Es tipo del pueblo judío. He llevado al desierto y allí he sustentado y guardado por el Señor, hasta que el Señor aparecerá a ellos para redimirlos. Dicen, verso 30, 24-30 de Mateo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este pasaje corresponde al capítulo 19 de Apocalipsis, cuando el Señor viene a redimir el pueblo de Israel. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Léanlo con cuidado, porque ahí se ve el triunfo, las victorias, cómo el Señor redime a Israel rescatándolo del poder del falso profeta, del anticristo, del dragón, del diablo que los perseguía. Allí el Señor hace guerra contra ellos y los vencerá, y el pueblo de Israel entonces será rescatado.
Hay que tener en cuenta entonces que cuando el Señor viene al rescate del pueblo judío, Él viene en compañía de su iglesia, la iglesia gloriosa, que ya está en su compañía, que ya está con Él y viene haciendo compañía a la redención del pueblo judío. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso entonces, allí aparece en Apocalipsis capítulo 14, del verso 6 en adelante, aparece también el Evangelio eterno que vino para ser predicado a los judíos. ¿Cómo es que dice el versículo? Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Siga. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre de delante de los santos ángeles y del Cordero. Amén. Ahí vemos entonces la predicación del Evangelio al pueblo judío. El pueblo judío será evangelizado de esa forma. A nosotros no se nos predica el Evangelio así, con un ángel. Los ángeles no nos evangelizan a nosotros. Los ángeles son compañía nuestra y nos siguen y nos admiran y están pendientes de nosotros. Pero ellos no nos vienen a predicar el Evangelio a nosotros. Por eso ese es el medio que Dios usará para evangelizar todo el pueblo judío. Leamos también el capítulo 11 de Apocalipsis, donde nos está mostrando otra señal allí similar. Capítulo 11 de Apocalipsis. Léame los primeros 4 versículos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 22 vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén. Allí se confirma la predicación del Evangelio entre el pueblo judío. Por eso puede incluirse allí la semana de la gran tribulación, toda la semana, porque la primera parte corresponde al pueblo gentil y la segunda parte le corresponde al pueblo judío. El pueblo judío será evangelizado de esa forma. Dice que el Señor levantará 2 testigos. Muchos investigadores tratan de saber quiénes son esos 2 testigos. Algunos piensan que puede tratarse de Moisés, otros que puede tratarse de Elías, por las señales que hay entre ellos 2. Los únicos que hicieron esas señales que se ven allí fueron Moisés y Elías. Entonces algunos piensan que esos testigos puede tratarse de ellos, que el Señor los trajo o los envió para confirmar el Evangelio entre los judíos. De todas maneras, esas señales no son para nosotros.
porque nosotros estamos antes de ellos, otras promesas diferentes. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Entonces ahí terminando este cumplimiento, ustedes ven que en el capítulo 19 de Apocalipsis se ve cómo viene el Señor en compañía de su iglesia para hacer juicio. Es de notarse que esos 3 años y medio en que el Señor llevó al pueblo judío para sustentarlo en el desierto, esos 3 años y medio se están cayendo todos los juicios que ve allí en los sellos. Usted ve en Apocalipsis unos pasajes del cumplimiento de unos sellos que vienen cada uno en su debido orden hasta cumplirse en 7. Y mire que cada sello de esos es un juicio. La caída de las estrellas, las aguas convertidas en sangre. Y dice, y se levantó el ángel de la 7ª trompeta y hizo esto y esto. Ahí les dejo tareita para que estudien eso, que eso está a partir del verso capítulo 4, el 6, más o menos, está hablando de esos juicios que vienen sobre la tierra, donde la Biblia dice que morirá la 1/3 parte de los hombres. Hay unos juicios que es difícil que el hombre pueda sobrevivir. Díganme ustedes si en este tiempo anuncian la venida de un meteorito que puede ser de grande como la América del Sur, que si cae sobre tierra elimina mucha parte de ella, y que si cae en el mar también llenará la tierra seca del mar, porque el mar se saldrá de su cauce. Los científicos pues hablan mucha cosa, pero nosotros siempre vamos mirando lo que dice la palabra de Dios. Pero hay científicos que han dicho, hay un meteorito que se desprendió de su lugar y que viene a unas velocidades extremas, mas sin embargo para llegar a la Tierra demora 17 años a la velocidad que viene, y se demora 17 años para llegar a la Tierra. Y uno se fija en lo que dice la palabra de Dios, cuando las estrellas caerán del cielo. Entonces son cosas que nosotros nos fijamos, no nos atrevemos a hacer un juicio sobre eso, porque realmente la salvación pertenece a nuestro Dios. Nosotros no estamos preparados para entrar en esos juicios. Por eso el Señor habla allí después de todo esto, dice, el versículo 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces esto va hasta allá al fin, donde el Señor ya tiene preparado todo lo que va a hacer. Glorificado el nombre de Jesús, glorificado el nombre de Jesús. A nosotros no nos queda sino prepararnos para la venida del Señor. ¿O usted está esperando entrar en todos esos juicios del Apocalipsis? Esos juicios del Apocalipsis vienen sobre la gente que no recibió al Señor ni creyó en Él. El mundo entero te estará bajo esos juicios. Pero nosotros estamos preparados es para irnos con el Señor. De allí que predicamos la santidad,
predicamos la justicia, la obediencia, el temor a Dios, el amor hacia las cosas de Dios, porque eso es lo que nos está revelando quién es el Señor para nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a terminar mirando allí otra vez en Daniel 27, 9:27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese es el cumplimiento de Apocalipsis 19. Ojalá que al irse de acá tomen esos pasajes, los lean, los estudien y se den cuenta si lo que estamos diciendo aquí tiene base en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sigue después del falso profeta, el anticristo, el dragón, que fue lanzado al lago de fuego, como dice allí Apocalipsis 19? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Qué dice en el capítulo 20? No viene entonces el reino milenial. El reino milenial, donde reinará la iglesia con el pueblo de Israel que ha sido redimido. Allí aparecerá el Señor visiblemente a los ojos del pueblo de Israel. Y se cumple Zacarías 14. Tomen esos capítulos para que los lean. Y ahí se cumple Zacarías 14. Cuando el Señor redime a Israel, se une Israel a la iglesia. Y reinaremos con el Señor 1000 años. Los testigos de Jehová están enseñando que ellos son los que van a reinar en ese tiempo milenial y que la tierra tiene que tener unos cambios, y están buscando que el hombre cambie para entrar en el milenio, y en el milenio no va a estar sino reinando la iglesia y el pueblo judío. Alabanzas al nombre de Jesús. Van a leerlo porque allí continuamos con la ayuda del Señor enseñando más acerca de esto en la próxima escuela dominical. Glorificado sea el nombre de Jesús. Si alguna inquietud, hermano, alguna pregunta, hágamela por escrito y la estudiamos y aquí le damos respuesta. Tenga la bondad, estén de pie. Vamos a darle muchas gracias al Señor en este día por su palabra.